Es el primer escalón de una escalera que desciende hacia la oscuridad. Howard Carter, el arqueólogo obsesionado que llevaba años buscando un fantasma, se encuentra frente a una puerta sellada. Los sellos están intactos. Nadie ha entrado aquí en más de 3000 años. Carter hace un pequeño agujero en la esquina superior izquierda. Introduce una vela. El aire caliente, atrapado durante 3 milenios, se escapa y hace parpadear la llama. Detrás de él, su mecenas, Lord Carnarvon, no aguanta la tensión. ¿Ve usted algo?, pregunta con voz ansiosa. Carter tarda en responder. La vela ilumina destellos dorados en la oscuridad. Finalmente, susurra las palabras más famosas de la arqueología: sí, cosas maravillosas. Oro. Carruajes. Tronos. Y un silencio sepulcral. En ese momento de éxtasis, Carter y Carnarvon creyeron que habían hecho el descubrimiento del siglo. Lo que no sabían es que acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Las señales comenzaron antes incluso de abrir la cámara funeraria. El día que encontraron la tumba, Carter regresó a su casa en el valle. Su canario, el pájaro que le hacía compañía en la soledad del desierto, ya no cantaba. Una cobra real, el símbolo de los faraones encargada de escupir fuego a los enemigos del rey, se había deslizado en la jaula y devorado al pájaro. Los trabajadores egipcios lo vieron claro. Es una advertencia, dijeron. El faraón está enfadado. Pero los ingleses, hombres de ciencia del siglo XX, se rieron. La superstición era cosa de ignorantes. Pero al entrar en la antecámara, la atmósfera cambió. El aire era denso, pesado, casi masticable. Olía a aceites rancios, a flores secas y a tiempo muerto. Algunos periodistas de la época reportaron haber visto una tablilla de arcilla en la entrada. La inscripción, supuestamente, rezaba: la muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón. ¿Existió esa tablilla? Carter nunca la registró en sus notas. Muchos dicen que la ocultó para no asustar a los trabajadores. Otros dicen que fue un invento de la prensa sensacionalista para vender periódicos. Pero sea real o no la advertencia escrita, la advertencia física estaba ahí. Algo en esa tumba no quería ser molestado. Y estaba a punto de cobrarse su primera víctima. Lord Carnarvon, el hombre que financió la excavación, no llegó a ver la momia del faraón. Pocos meses después de abrir la tumba, mientras se afeitaba en su hotel de El Cairo, se cortó una picadura de mosquito. Parecía algo trivial. Pero la herida se infectó. La fiebre subió. Empezó a delirar. Gritaba que podía sentir el fuego del desierto en sus venas. Los médicos no podían hacer nada, la infección se convirtió en neumonía y luego en septicemia. 5 de abril de 1923. 1:55 de la madrugada. En la habitación del Hotel Continental Savoy, Lord Carnarvon exhala su último aliento. Y en ese preciso segundo, sucede lo imposible. Todas las luces de El Cairo se apagaron. La ciudad entera quedó sumida en la oscuridad absoluta. Los ingenieros de la compañía eléctrica nunca encontraron una explicación técnica para el fallo masivo. Fue como si una mano gigante hubiera bajado el interruptor de la vida. Pero la historia se vuelve más extraña. A miles de kilómetros de distancia, en la mansión de Hickler en Inglaterra, la perra de Carnarvon, Susie, se despertó de golpe. Aulló de una manera que heló la sangre de los sirvientes, y cayó muerta. A la misma hora exacta que su dueño. ¿Coincidencia? Una picadura, un apagón y un perro. 3 eventos desconectados, o 3 hilos de una misma trampa que se acababa de cerrar. Si Carnarvon hubiera sido el único, podríamos hablar de mala suerte. Pero la muerte tenía hambre. En los años siguientes, más de una docena de personas relacionadas con la apertura de la tumba murieron en circunstancias inusuales. George Highgold, un magnate americano amigo de Carnarvon, visitó la tumba. Al día siguiente tuvo fiebre alta. Murió de neumonía en la Riviera Francesa pocas semanas después. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que iba a hacer las placas de rayos X a la momia. Antes de poder terminar su trabajo, murió de una enfermedad misteriosa y repentina. La maldición parecía perseguir incluso a los objetos. Un amigo de Carter tenía en su casa un objeto robado de la tumba. Su casa se incendió. Cuando la reconstruyó, se inundó. Pero el caso más escalofriante es el de Hugh Evelyn White, un arqueólogo que visitó el sitio.
Vio morir a tantos colegas que cayó en una depresión paranoica. En 1924, se colgó. Dejó una nota escrita con su propia sangre que decía: he sucumbido a una maldición que me obliga a desaparecer. La prensa mundial estaba frenética. ¿Estaba el faraón niño vengándose desde el más allá? ¿Era posible que la magia antigua fuera real? O quizás, el asesino no era un fantasma, sino algo biológico que había estado esperando en la oscuridad. Dejemos las historias de fantasmas un momento y miremos a través del microscopio. Hoy, la ciencia tiene una teoría que es, quizás, más aterradora que cualquier maldición mágica. Una tumba sellada no es un lugar estéril. Es un caldo de cultivo. Los antiguos egipcios enterraron al faraón con comida, carne, pan, frutas y vino para su viaje al más allá. Con el paso de los siglos, esa comida se pudrió. Aspergillus flavus. Un hongo microscópico. Crece en la oscuridad, sobre granos y materia orgánica en descomposición. Cuando Carter rompió el sello, liberó una nube invisible de esporas tóxicas que habían estado concentrándose durante 3000 años. Al ser inhaladas, estas esporas pueden atacar a personas con sistemas inmunes debilitados. ¿Recuerdan a Lord Carnarvon? Ya tenía los pulmones débiles por un accidente de coche anterior. La picadura de mosquito fue el detonante, pero las esporas de la tumba pudieron haber sido la pólvora. Además, se encontró guano de murciélago en la tumba, portador de histoplasmosis, una enfermedad que causa síntomas idénticos a la neumonía. Quizás los sacerdotes egipcios no lanzaron hechizos. Quizás, sin saberlo, crearon la primera arma biológica de efecto retardado de la historia. Sin embargo, hay una pieza que no encaja en el rompecabezas. El hombre principal. El que rompió el sello. El que tocó la momia con sus propias manos. Howard Carter. Si la maldición buscaba venganza, Carter debería haber sido el primero en caer. Pero murió de linfoma a los 64 años, casi 2 décadas después del descubrimiento. Vivió para ver su nombre en la gloria y para catalogar cada tesoro. ¿Por qué se salvó él? ¿Fue su sistema inmune más fuerte? ¿O es que la maldición es más cruel de lo que pensamos? Algunos dicen que la verdadera maldición para Carter fue vivir el resto de sus días en soledad, incapaz de superar aquel momento de gloria, viendo morir a todos los que le rodeaban. Hoy, Tutankamón descansa bajo un cristal, fotografiado por millones de turistas. Pero el misterio de aquellas muertes nunca se ha resuelto del todo. Ciencia o sobrenatural, hay una lección que aprendimos en el Valle de los Reyes: el pasado no siempre está muerto. A veces, solo está esperando. Hay puertas que nunca deberían abrirse.